Seguro que más de una vez has tenido ganas de jugar algo pero sin comprometerte a una historia de 50 horas o un mundo abierto interminable. A veces solo queremos un juego corto pero intenso, algo que podamos disfrutar en una sola tarde y que nos deje con la sensación de haber vivido una experiencia completa. Pues hoy te traigo 10 juegos modernos tan cortos que podrás acabarte en una tarde, pero eso sí, cada uno de ellos es una joya que vale la pena jugar, así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. ¿Te gustan las historias interactivas que te hacen cuestionar el futuro? Detroit Become Human es un juego donde cada decisión cuenta, llevándote por un mundo en el que los androides buscan su lugar en la sociedad. Aquí encarnas a 3 personajes con historias interconectadas, cada uno con su propio destino dependiendo de cómo juegues. Lo mejor es que puedes completarlo en una tarde, en unas 6 u 8 horas si te centras en una sola ruta, pero créeme, cuando lo termines vas a querer rejugarlo para ver qué hubiera pasado si hubieras tomado otra decisión. Visualmente impresionante con una narrativa atrapante y personajes memorables. Es el tipo de juego que te deja pensando mucho después de haberlo terminado. How do I know you're not a deviant? They are not machines! I could take you there. Todos sabemos que Call of Duty es sinónimo de multijugador frenético, pero si te tienes un momento y le das una oportunidad a la campaña del Modern Warfare 2 del 2022, te llevarás una gran sorpresa. Este shooter cinematográfico te pone en el centro de misiones espectaculares con tiroteos intensos, sigilo y hasta escenas de persecución de película. Desde México hasta el Medio Oriente, recorrerás el mundo en una historia llena de tradiciones, conspiraciones y momentos épicos. Lo mejor de todo es que su campaña no es excesivamente larga, en unas 5 o 6 horas puedes vivir toda esta montaña rusa de emociones. Si los tuyos son las aventuras cargadas de acción y humor, el reboot de Ratchet & Clank es una opción que no puedes dejar pasar. Este remake de la primera entrega nos trae de vuelta a los carismáticos Ratchet y Clank con gráficos increíbles, armas alocadas y un gameplay divertido y dinámico. Cada nivel está lleno de detalles, enemigos y explosiones, y aunque es fácil perderse explorando, si te enfocas en la historia principal puedes terminarlo en unas 6 o 7 horas. Es un juego que te saca sonrisas, te llena de adrenalina y te deja con ganas de más. Si te gustó Limbo, entonces Inside te volará la cabeza. Este juego de plataformas y puzzles te sumerge en una atmósfera opresiva y misteriosa, donde controlas a un niño que parece estar escapando de algo o de alguien. Lo interesante es que el juego nunca te dice nada explícitamente, todo lo descubres explorando y observando el entorno. Su estética minimalista y su diseño inteligente de niveles te mantiene atrapado de principio a fin, y lo mejor es que puedes terminarlo en 3 o 4 horas, pero esa historia te dejará dándole vueltas en la cabeza por días. Pocas veces un shooter logra innovar tanto como Superhot. Aquí el tiempo solo avanza cuando te mueves, lo que convierte cada enfrentamiento en un puzzle de acción en el que debes calcular cada movimiento al milímetro. No se trata solo de disparar, sino de analizar el entorno, esquivar balas en el último segundo y sentirte como el protagonista de una película de acción. La campaña dura alrededor de 3 horas, pero cada nivel te hace sentir tan poderoso que seguro querrás rejugarlo una y otra vez. Si buscas un survival horror corto pero intenso, Resident Evil 3 Remake es la opción ideal. Esta versión modernizada del clásico de 1999 nos trae de vuelta a Jill Valentine y su intento de escapar de Raccoon City, mientras es perseguida por el temible Nemesis. Aunque es un juego corto de unas 5 a 6 horas, cada momento es una montaña rusa de terror, acción y tensión. Puede que algunos fans hayan criticado su duración, pero si quieres una experiencia intensa en una sola tarde, este juego te atrapará de principio a fin. Stop them all! You gotta get out of there. You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. La franquicia Uncharted es conocida por sus aventuras cinematográficas llenas de acción y misterio, y The Lost Legacy no es la excepción. En esta entrega dejamos a Nathan Drake de lado y tomamos el control de Chloe Fraser y Nadine Ross, en una búsqueda de un tesoro perdido en la India. Con la misma fórmula de exploración, combates y acertijos que hizo famosa la saga, este spin-off logra contar una experiencia emocionante en unas 7 a 8 horas. Es corto, sí, pero cada minuto está lleno de momentos épicos. And if you want the tusk, you need mine. Guess the limpet can't change his spots. You know nothing about me. Marvel's Spider-Man nos trajo uno de los mejores juegos de superhéroes jamás creados, y Miles Morales expandió esa experiencia con una historia más corta pero igual de emocionante. Aquí tomamos el control de Miles mientras aprende a dominar sus habilidades y se enfrenta a nuevas amenazas en una nevada Nueva York. El balance entre la acción, exploración y la historia es perfecto, y si te enfocas solo en la historia principal puedes completarlo en unas 6 a 7 horas. Eso sí, es tan divertido moverse por la ciudad con las telarañas que seguramente te tomará más tiempo disfrutándolo. So did I.
Si buscas una experiencia narrativa que te haga sentir algo profundo en poco tiempo, What Remains of Edith Finch es una obra maestra. Este juego te pone en los zapatos de Edith, la última sobreviviente de una familia rodeada de tragedias, mientras exploras la casa familiar y descubres las historias de cada uno de sus miembros. Cada historia tiene su propio estilo de gameplay y narrativa, lo que hace que cada minuto sea memorable. El juego se termina en unas 2 o 3 horas, pero lo que experimentas se queda contigo para siempre. ¿Alguna vez has querido ser un gato en un mundo cyberpunk? Stray nos da exactamente eso, una aventura en la que controlamos a un felino que intenta controlar su camino de regreso a casa mientras explora una ciudad futurista llena de misterios. La exploración, los puzzles y la historia hacen que este juego sea realmente especial. No es excesivamente largo, con una duración de unas 5 o 6 horas, pero cada momento es una delicia visual y emocional. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Has jugado alguno de estos juegos o conoces algún otro que merezca estar en la lista? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer sus recomendaciones. Y si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.